el doctor William Ruiz y nos trajeron este muchacho. Dios mío, qué No joven sé, se ve, no sé si hay pero una qué equivocación. joven. Siempre me la hace. Es tremendo. Es otra persona. Identifíquese, por favor, buenos días. Soy el doctor William Ruiz, luego de la transformación que estamos haciendo en términos de Otra mayordomía persona. del cuerpo. Tremendo. Estamos dando bien duro los ejercicios. Wow. Wow, Tenemos una meta cerca de julio 31. Vamos a ver si llegamos a ella. ¿Verdad que se Sí, siente diferente? Se siente diferente, hay un poco de cansancio, pero el cansancio es fisiológico. Sí, sí. Sumamente interesante. Es mejor estar cansado fisiológicamente que no fisiológicamente, porque el cansancio no fisiológico es el cansancio que enferma, ¿no? Exacto. Y sí, me levanto un poco cansado porque obviamente estamos haciendo un trabajo bien fuerte. Desma dice, ¿cómo tú puedes? Yo, mira, no sé, estamos haciendo algo nuevo, algo que queremos que la gente vea que se puede. Ajá. Y pues sí, es una transformación, otra imagen, otro Se ve muy estilo, bien, otra se ve muy cosa. bien. Estamos tratando, haciendo algo diferente. Qué bueno. Por todos los proyectos que vienen por ahí que queremos hacer en el nombre de Jesús. Qué bueno. de Eso es, Nazaret. muchas felicidades por eso. En esta mañana llevaba tiempo fuera porque obviamente, aunque nos estamos viendo bien, hay citas médicas que concurrir y tenía un par de citas, todavía me quedan como 2 de ellas. Ok. Siempre los primeros 6 meses tratamos de cumplir con todos los requerimientos Ajá. para no predicar la moral en calzoncillos, como dicen los boricuas, ¿verdad? ¿Y usted va al médico? Sí, señor, claro que voy. Me hago mis estudios, comparto con mis colegas las diferentes situaciones y si me decían así un poco lento era que anoche me tuve que tomar mi relajante muscular porque me tocaba, tenía mucho dolor, ¿no? Así que Okay. todos sufrimos de alguna que otra cosita y lo importante no es solamente que la suframos, sino que hagamos lo correcto. Exacto. Antes de entrar al tema de hoy, que es dolor, y el dolor es interesante, específicamente el dolor pélvico en la mujer, 2 comentarios bien importantes en esta mañana. Mientras desayunaba, escuchaba a MacDiel y le decía a esta gran mujer, Laura Maldonado, que está con nosotros compartiendo, convive con nosotros en casa, la tenemos en esta etapa hermosa de su vida como la nana de mi hijo, le decía, bueno, el pueblo de Israel llegó a disfrutar de un Samuel y gózate, MacDiel, lo que te voy a decir ahora, porque esto es para ti. El pueblo de Israel gozaba de un Samuel que era profeta, juez y vidente. Puerto Rico y el mundo entero goza de un MacDiel con esas 3 cualidades cuando nos ministra todos los martes y todos los jueves. Y te bendigo, MacDiel, porque es que esa palabra viva en ese desayuno, eso trasquila a la gente. Yo ayer, esta mañana estaba con Laura, nos miraba y decía, es que esto es tan poderoso lo que está ocurriendo. Así que oramos para que el Señor te siga dando fuerza. Esa es la primera parte. La segunda parte, madres, no se cansen de orar. Amén. Porque el doctor Ruiz estuvo apartado 8 años haciendo lo que hizo y deshizo en el evangelio desde los 12 años. Y un día me puse bien rebelde con la iglesia. Y no quería saber ni de los hermanos, ni de la iglesia, ni de Dios. Wow. Pero la oración y las rodillas de una madre en una discoteca, en plena música, a todo dar, con un trago en mano, escuchó la voz de Dios que dijo, ¿qué haces aquí? Porque tú eres mi propiedad. Tú no perteneces a este lugar. Y aquí estoy en Nueva Vida para bendecir tu vida en esta mañana, porque el Señor tiene los suyos bien resguardados. Mamá, no pierdas la fe. 2 cosas que quería decir esta mañana, porque es que fue tan poderoso lo que escuché que era importante decirlo. Hablemos ahora de dolor pélvico. A ver. Oye, ¿qué vamos a hacer con todas las mujeres que le hacemos todos los laboratorios, todos los estudios habidos y por haber y te dicen, doctor, yo continúo con dolor? Yo creo que son esos quistecitos que usted ve ahí. No, esos quistes son fisiológicos. Pues doctor, yo creo que son las adherencias. Tú nunca has sido operada. Pues doctor, ¿será que tengo una infección que nadie ha sido tratada? Las infecciones tienen su clínica. Y cuando miramos todo el concepto de forma holística, de forma completa, el paciente en todas sus áreas, nos damos cuenta que lamentablemente nosotros los profesionales de la salud clínicos estamos fallando en algo muy importante. Y es que no trastocamos quién es el paciente en su totalidad. Miramos un dolor, miramos una estructura, miramos lo que el paciente es. Y recuerdo a uno de mis mentores, el doctor Stanley Asensio, que ya no está con nosotros, mora con el Señor, y nos hablaba del dolor pélvico en la mujer, porque a veces son dolores posturales. Y simplemente por una secretaria estar en una misma posición demasiadas horas puede crear dolor pélvico. Entonces, se nos olvida que no necesariamente tiene que haber una patología, tiene que haber una razón
de las que siempre causan sensación, tienes un fibroma, tienes una masa, tienes adherencia, fueron las múltiples cesáreas que te hicieron, porque hay un gran número de mujeres que tienen dolor y, pues, doctor, yo tengo 2 partos, yo tengo una vida más o menos normal. Cuando buscamos a profundidad, obviamente, las cosas profundas, pues hay que buscarlas allá en el microcosmos, que al doctor Ruiz le encanta, la célula, el proceso fisiológico donde ocurren todas las reacciones bioquímicas. Y obviamente, del micro nos movemos al macro y miramos aquellas cosas que usted y yo hacemos que tienen su influencia y su inherencia en el micro. Como le explicaba a los estudiantes del programa doctoral, la epigenética, que es la expresión de tus genes, se da en base al estímulo. Entonces, el macro, el exterior, tiene que ver mucho con el micro. Lo que tú haces o lo que tú dejas de hacer tiene influencia en la célula y la célula se comporta de alguna u otra manera. Esto es como la gente que dice, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Tú me das o tú me pellizcas, yo respondo, yo te doy para atrás porque no me gustó lo que tú me hiciste. La célula fisiológicamente funciona de esa manera. Tú le das mala materia prima, pues él te va a dar mala calidad de vida. Tú comes mal, obviamente te vas a enfermar. Tú descansas poco, el cuerpo recupera poco. Entonces, hay que buscar esa razón que aparentemente no existe, que todo está bien, y la realidad es que nos hemos olvidado de los componentes nutricionales. No, pero yo como bien, yo hago mis 3 comidas, pero cuando empezamos a decir, fantástico, tú dices que comes bien porque tú lo analizas bien. Dame los detalles, ¿cuál es tu comida? Y cuando vemos los hábitos nutricionales, y ya mismo van a saber por qué estoy hablando de esto, estamos hablando de dolor pélvico y crónico, son altamente, oiga bien, y escríbalo como decimos los sábados, altamente deficientes en antioxidantes. Y aquí me quiero parar un momentito, porque el dolor pélvico no es algo que se da, usted lo siente como que llegó agudo en el momento, pero no se da en ese ámbito del momento, no tiene su momentum. La manifestación para usted, porque siente el dolor ahora, es momentánea, pero tiene que haber ocurrido una serie de cosas a lo largo de tu vida para manifestar ese evento. Les doy un ejemplo clave. Usted quedó embarazada, ese evento no se manifiesta con toda su gloria hasta que usted no da luz. Porque usted queda embarazada, pasa por el proceso de las náuseas, de los vómitos, la sala de emergencia, doctor, he bajado 4 libras, ¿qué podemos hacer? Pues hay que darte piridoxina, hay que darte algo que controle las náuseas. Entonces es todo un proceso para luego llegar a la maravillosa criatura que nace, como la que nació ayer, que es producto de mi cansancio hoy. Pero preciosa, espectacular. Anaya, lo que nació, una chica muy linda, muy linda. Cumpleaños de Desma también, así que le dije, la hermana Desma cumplió estos días. Dice, mi amor, estoy aquí en sala de parto, voy ya mismo para la cena, ¿no? Entonces, no puede ocurrir nada sin que haya un evento. Y mientras hacíamos un análisis más exhaustivo de por qué la gente puede desarrollar dolor, y es porque obviamente hay un desbalance bioquímico, y lo hemos dicho aquí. Y a lo que quiero llevarte es, porque todo el mundo dice, no, doctor, pero es que yo llevo 3 semanas haciendo los ajustes, yo llevo un mes dándole bien duro a todo este proceso. Cuando evaluamos, cuando entran nutrientes y cuando salen nutrientes de nuestro cuerpo, ¿ustedes saben cuánto tiempo tarda? Ajá. Interesante, 9 meses. 9 meses. Como los partos, como el nacimiento, Ay, como la eso. concepción. Ajá. Interesante, cerca de los 9 meses, entre 9 meses al año. Entonces, usted está adquiriendo algún tipo de beneficio. Así que lo que usted hizo hace 9 meses atrás, usted sabe que a los pacientes le hacemos lo que se llama la hemoglobina glicosilada. Libreta en mano, anote. Glicosilada es esa prueba que cuando te la hacen, quedas leído de lo que hiciste hace 3 meses atrás. Así que si los atracones, lo que hiciste, el chinchorreo que hiciste, todo lo que te comiste hace 3 meses atrás, la repercusión explota en la hemoglobina glicosilada, y ahí nos damos cuenta los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque todo tiene inherencia a lo que haces 3 meses atrás. Doctor Ruiz, por ejemplo, estuvo 2 meses haciendo ayuno sustentado para bajar cerca de 15 a 24 libras. Luego se fue a hacer ejercicio para transformar unas cosas. Y obviamente voy a rendir o voy a obtener un fruto de hace 6 meses atrás.
O sea, esto no fue que ayer estaba de una manera y hoy me despierto de otra. Todo conlleva un proceso como la concepción y el parto. En términos del dolor, ocurre igual. Cuando ahora que estamos cambiando la manera que historiamos nuestros pacientes con los estudiantes del programa doctores de farmacia, en la oficina le decimos, quiero que me hable de tus hábitos nutricionales. ¿Cómo son? ¿Qué comes? ¿A qué horas? Cuando te acuestas, ¿qué tipo de snack haces? Y cuando miramos, vemos un alto nivel de deficiencia antioxidante. Doctor, volvió a los antioxidantes. ¿Qué tiene que ver eso con el dolor? El dolor agudo cuando todas las pruebas están normales. Que los antioxidantes son los responsables para bajarnos el umbral o el pico o la manifestación, como usted lo quiera llamar, el umbral del dolor. Hay gente que dice, siento algo pero lo tolero. Hay otros que dicen, yo no lo aguanto. Y básicamente es el mismo estímulo, porque todos tenemos diferentes niveles de tolerancia del dolor. Y cuando tú haces el historial del paciente, aquel come fruta, guineo, manzanas, antioxidantes, tú lo ves siempre con un sobrecito, con suplementos, se toma los omegas. Y el otro dice, bueno, yo trato como una vez o 2 veces al mes, como pescado, como omega. Y se trata de hacer algo un poquitito más exhaustivo. ¿Por qué? Porque lo poco o lo mucho que le metas al cuerpo en términos de hábitos nutricionales, baja el umbral del dolor y a la misma vez ese dolor crónico no se manifiesta. Dolor crónico tiene que ver mucho con hábitos nutricionales cuando todos los factores están negativos. Ese es el postulado de esta mañana. Dolor pélvico recurrente tiene que ver con hábitos nutricionales cuando todos los parámetros médicos, sonograma, historial, que no tienen ningún tipo de lesión o insulto al cuerpo, ya sea una cirugía, una cesárea que produzca adherencia, que te hayan diagnosticado o que hayan descartado endometriosis, que produce unos dolores severos y que es una condición crónica prácticamente incurable y que muchas y gran parte de la mayoría de las mujeres terminan en una histerectomía. En esta semana tuvimos ya 3 casos que están en fila de hacer todo lo que hay que hacer para entonces tomar la decisión de una histerectomía. Estamos llamando hasta a los esposos para discutir el tema porque complicado por demás el dolor pélvico en las parejas, porque cuando van a tener relaciones íntimas, obviamente el dolor se puede agudizar y sumamente complicado. Algunos hints importantes para que usted aprenda a manejar el dolor. A ver, ¿cuáles son? Mira, siempre hemos hablado del magnesio como uno de los relajantes más importantes. Tenemos un par de casos que en endometriosis severa le estamos dando suero de magnesio para bajar el dolor. Y resulta que esta pareja que ha estado bien crítica, la hemos manejado con terapias de sueros de magnesio junto con altas dosis de vitamina C y no solamente mejoró la calidad del dolor, bajó la intensidad, sino que pudo quedar embarazada porque como no tenía dolor podía estar más dispuesta ella para una relación íntima con su esposa y recientemente ya dieron a luz su niño. Así contribuye el magnesio a los calambres también, ¿verdad? El proceso del calambre es un insulto también que tiene que ver con dolor, porque obviamente es una contracción tetánica, es una contracción sostenida, que las contracciones sostenidas, si no se suelta, aprieta parte de la parte final del nervio y el nervio envía el impulso del dolor. En esta esquina está pasando algo, me están apretando demasiado duro, como cuando lo pellizcan usted, cuando dice, ay, me duele. Así mismo es el calambre. ¿Qué sucede? Que esa contracción tetánica, muchas veces por la deficiencia de magnesio, cuando tenemos deficiencia de magnesio, ocurren migrañas, calambres, dolores articulares por esta deficiencia. Pero doctores, que yo me hago la prueba y mi magnesio está normal en sangre. Y yo, sí, porque tienes un gran reservorio en tu cuerpo. Y le estás robando todos los días un poquitito ese reservorio. Y ese reservorio, el sistema esqueletal, en hueso está todo ese magnesio que cuando el cuerpo lo necesita, simplemente hay un mensaje, sácame un poquitito más de magnesio para poder aquí parar lo que está pasando aquí. Pero no significa que no tienes la deficiencia a nivel muscular. Porque tú tomas la muestra del área sanguínea, pero lo que está ocurriendo en el microcosmos de la célula, específicamente la célula estriada, que es la célula muscular que produce la contracción tetánica, ahí es que está la deficiencia. En sangre puede estar bien, pero de lo que llega a la sangre al músculo toma su tiempo. Por eso es que al cabo del tiempo se libera la contracción tetánica porque llegó el nutriente, ¿ves? Y mientras tú lo consumes adecuadamente,
automáticamente usted va a evitar ese proceso o migrañoso o proceso de contracciones tetánicas. Y otro muy común que estamos resolviendo en la gente, el estreñimiento. Sí, el magnesio ayuda. El magnesio ayuda muchísimo porque el estreñimiento, ahí las fibras musculares cambian, son lo que se llaman lisas. Usted no tiene control sobre su sistema gastrointestinal. Él contrae a discreción, él tiene como que mente propia para así hacerlo, por lo que entonces cuando el sistema esqueletal liso del sistema gastrointestinal está deficiente, él se queda contraído, no hay movimiento peristáltico, o sea, no mueve todas las heces fecales y se quedan impactadas. Magnesio regula. En ese tipo de dolor ayuda y regula y nos ayuda a mantener ese balance bioquímico que es tan importante para esos tipos de dolores. Resumen. A ver. Dolor pélvico en condiciones que todo está normal, el postulado principal debe ser, y márquelo, deficiencias nutricionales que tenemos que tocarla y trastocarlas cada una de ellas para evitar a largo plazo ese dolor. Recomendaciones: un multivitamínico lo más natural posible. Hay diferentes sitios donde usted pueda ir. Usted puede ir a diferentes sitios, va, dice la edad, no quiero decir ningún nombre para no tener que dar promoción a nadie. Hay gente muy especializada y tú le dices, oye flaco, tengo 57 años, estoy haciendo ejercicio, me estoy fatigando demasiado, ¿qué tú recomiendas? Y ellos tienen allí una lista y te dicen, mira, cuando se está haciendo ejercicio es esto, cuando tienes problemas de dolor, esto, ellos te explican y hay varios por ahí en Puerto Rico. Y si usted quiere algo más directo, que es lo que estamos recomendando, porque obviamente queremos resolver los problemas agudos. Claro. El boricua quiere resolver el aquí y el ahora, ¿verdad que sí? Póngase un suero. Busque una clínica, la nuestra está a la disposición de ustedes, que usted se ponga un suero de magnesio, de vitamina C, de multivitamínicos que contienen todas las multivitaminas que usted necesita y por supuesto aquellos que están peleando condiciones de salud serias como Crohn's, como cáncer, las famosas dosis de vitamina C en dosis alta, 25 gramos con magnesio, que son altamente eficientes, ayudan al paciente a estabilizarlo y les ayuda en todo este proceso de dolor. Excelente, wow. Me encanta porque ya estamos como que más abiertos a hablar sobre el tema de la nutrición, cómo está relacionada al dolor. Antes no se veía mucho eso. Y así es. ¿Verdad que sí? Uno de los cursos más importantes que tomamos fue proceso inflamatorio. Nuestra mentora, la doctora Pamela Smith, nos decía que todos los territorios americanos tenemos lo que llamamos la dieta inflamatoria. Y ella hizo todo un discurso de algunos 40-45 minutos del por qué. Exacto. Y tú te quedas boquiabierto porque es que a veces, no a veces, en la gran mayoría de los casos no incorporamos aquellos nutrientes que son de alto valor para temperar el dolor pélvico, que es una cascada inflamatoria, que la inflamación es natural. Lo que no debe ocurrir es ese sentido de dolor exagerado. Tú puedes sentir algún tipo de enconamiento. La mujer tiene que sentir algo que le va a venir la menstruación. Muy bien. Gracias, doctor. Excelente información. ¿Hay alguna vitamina que en algunos días me pueda poner así como usted está? Ejercicio. Ay, déjame decirte que lo que le contesto a todos mis pacientes, nunca hay una píldora mágica para el momento, para el aquí y el ahora. Hay que concebir, pasar los 9 meses y dar a luz el proceso de la vitalidad y la energía. Lo sospeché desde un principio. Sí, Chapulín Colorado, dale. Estamos en el 423-2424, se pueden comunicar con la oficina. Fabio Miranda, administrador, Sonia Pérez, Carmen, allí están para atender su llamada y recuerde que el teléfono es un teléfono inteligente, puede textear al 787-423-2424 para estar contigo en todas tus etapas. Doctor muchas gracias. William Ruiz, tremendo siempre, muchas gracias. 8:51 de la mañana, un tremendo refrigerio en breve con Samuel Hernández.